debían salir por la noche para cazar, pues los soldados ingleses estaban todavía en el distrito acuartelados en Comar. Las tropas salían a diario, en pequeñas patrullas de 8 o 10 hombres, y recorrían la campiña saqueando lo que aún quedaba y destruyendo lo que no podían utilizar. Todo con la bendición de la corona inglesa. Al pie de la colina estaba la cueva, pasaba un camino. Era apenas una tosca senda que en su origen usaban los venados y que aún la empleaban a menudo, aunque tonto era el animal que se aventurara donde su olor pudiese llegar a la cueva. Aún así, de vez en cuando, Jamie veía algún grupo de ciervos rojos o encontraba sus huellas frescas al día siguiente. El camino también lo tomaban quienes tenían algo que hacer en la ladera, aunque ya quedaban muy pocos. El viento soplaba desde la cueva, así que Jamie no esperaba ver a ningún venado. Había estado tendido en el suelo, justo a la entrada de la caverna, donde las aliagas y los cervales dejaban pasar la luz suficiente para leer en días despejados. No tenía muchos libros, pero Jared se las arreglaba para contrabandear algunos cuando enviaba regalos desde Francia. Esta intensa lluvia me ha dado una nueva tarea, a saber, abrir un agujero en mi nueva fortificación a modo de desagüe para hacer salir el agua que en caso contrario me habría inundado la cueva. Después de pasar un poco más de tiempo en mi cueva y no advertir nuevas consecuencias del altercado, empecé a tranquilizarme y entonces, como necesitaba animarme con urgencia, recurrí a mi pequeña reserva y me tomé un pequeño trago de ron, cosa que hacía y hago siempre muy de tanto en tanto, consciente de que una vez que se termine ya no tendré más. Continuó lloviendo toda la noche y gran parte del día siguiente, por lo que no pude salir, pero como estaba más tranquilo empecé a pensar. Unas sombras se movieron sobre la página al agitarse las matas. El instinto afinado de Jamie captó de inmediato el cambio en la dirección del viento y con él un sonido de voces. Se levantó de un brinco al tiempo que llevaba la mano al puñal de que jamás se separaba. Apenas se detuvo para dejar cuidadosamente el libro. Se cogió el saliente de granito que usaba como apoyo y se hizo la estrecha grieta que constituía la entrada de la cueva. El intenso reflejo de rojo y metal en el camino de abajo le sorprendió desagradablemente. ¡Maldición! No es que temiera que alguno de los soldados se apartara de la senda. Estaban mal equipados para recorrer los tramos más normales, sembrados de esponja turba y brezo, y mucho peor para trepar por una cuesta espinosa como aquella. Pero su presencia tan cercana le impediría salir de la cueva antes de que se oscureciera, ni siquiera para buscar agua o aliviar la vejiga. Echó un rápido vistazo a la jarra de agua, aunque sabía que estaba casi vacía. Un grito lo obligó a mirar de nuevo hacia abajo. ¿Se cortó? Perdón, ¿se cortó? No. Un grito lo obligó a mirar de nuevo hacia abajo. Entonces estuvo a punto de perder asidero en la roca. Los soldados se habían agrupado en torno a una pequeña silueta encorvada bajo el peso de un pequeño tonel. Era Fergus, que subía con un barril de cerveza recién destilada. Por todos los diablos, no le había venido nada mal la cerveza. Hacía meses que no la probaba. Como el viento había vuelto a cambiar, solo le llegaron algunas palabras sueltas. Pero la pequeña silueta parecía estar discutiendo con el soldado que tenía enfrente y gesticulaba violentamente con la mano libre. «Idiota», susurró Jamie. «Dales ese tonel y que se vayan, pequeño estúpido». Uno de los soldados lanzó un par de manotazos hacia el tonel y falló. La menuda silueta morena dio un ágil salto atrás. Jamie se dio una palmada en la frente, exasperado. Fergus no podía vencer su insolencia cuando se enfrentaba a la autoridad, sobre todo si se trataba de la autoridad inglesa. Ahora se deslizaba hacia atrás gritando algo a sus perseguidores.
¡Tonto!, dijo Jamie violentamente. «Deja caer eso y huye». En vez de soltar el tonel a partir corriendo, Fergus, a todas luces seguro de su propia velocidad, volvió la espada a los soldados y les meneó el trasero de una manera insultante. Irritados hasta el punto de arriesgarse a pisar aquella vegetación pantanosa, varios de los casacas rojas brincaron fuera del camino para perseguirlo. Jamie vio que el jefe levantaba un brazo y gritaba una advertencia. Por lo visto, había comprendido que Fergus podía ser un cebo enviado para llevarlos a una emboscada. Pero Fergus también estaba gritando. Al parecer, los soldados entendían bastante bien su francés de albañal, pues aunque varios de los hombres se detuvieron ante el grito del jefe, 4 de los soldados se arrojaron contra el muchacho bailarín. Hubo un forcejeo y nuevos gritos. Fergus se escurrió como una anguila entre los soldados. Con toda aquella conmoción y entre los gemidos del viento, era imposible que Jamie oyera el susurro del sable al salir de su vaina. Sin embargo, le quedaría grabado que lo había oído, como si el leve sonido del metal hubiera sido la primera indicación del desastre. Parecía resonar en sus oídos cada vez que recordaba la escena, y la recordaría durante muchísimo tiempo. Tal vez fue por la actitud de los soldados, una irritación que se percibía hasta en la cueva, tal vez solo por la sensación de fatalidad que no lo abandonaba desde la batalla de Culloden, como si todo lo que lo rodeaba fuera una amenaza y un riesgo solo por estar a su vera. Fuese cierto o no que había oído el sonido del sable, su cuerpo estaba listo para saltar cuando vio el arco plateado de la hoja que hendía el aire. Se movía casi con pereza, con lentitud suficiente para que su cerebro calculara su dirección, dedujera el blanco y gritara sin palabras. ¡No! Sin duda, se movió con tanta lentitud que habría podido arrojarse sobre los hombres arracimados, sujetar la muñeca que blandía el sable y retorcerla hasta que la mortífera hoja de metal cayese inofensiva al suelo. La parte consciente de su cerebro le dijo que era una tontería y mantuvo sus manos petrificadas alrededor del saliente de granito, obligándolas a resistir el sobrecogedor impulso de salir de la cueva y echar a correr. «No puedes», le dijo un susurro imperceptible bajo la furia y el horror que lo colmaban. «Él ha hecho esto por ti. No puedes vaciarlo de sentido. No puedes», repetía, frío como la muerte bajo la ardorosa oleada que lo sofocaba. «No puedes hacer nada». Y no hizo nada. Solo observó mientras la hoja completaba su perezosa curva y alcanzaba el blanco con un ruido sordo, casi incandescente, y el tonel en disputa caía dando tumbos por la cuesta del arroyo. Su zambullida final se perdió en el gorgoteo alegre del agua parda mucho más abajo. Los gritos cesaron de pronto y sobrevino el silencio. Apenas fue consciente de la reaparición de los gritos porque el sonido se parecía demasiado al bramido que zumbaba en sus oídos. Se le aflojaron las rodillas y comprendió vagamente que iba a desmayarse. Su visión se convirtió en un negro rojizo, sembrado de estrellas y bandas de luz. Pero ni siquiera la sombra que avanzaba pudo borrar la visión final de la mano de Fergus, su mano pequeña y diestra de astuto carterista en el lodo del camino, con la palma vuelta hacia arriba en un gesto de súplica. Aguardó durante 48 largas e interminables horas, hasta que oyó el silbido de Rebby McNabb en el sendero debajo de la cueva. «¿Cómo está?», preguntó sin rodeos. «La señora Jenny dice que se curará», respondió Rebby. Su cara juvenil estaba pálida y ojerosa. Era obvio que aún no se había repuesto de la impresión recibida por el accidente de su amigo. «Dice que no tiene fiebre y que no hay señales de gangrena en él». Tragó saliva audiblemente en el muñón. Así que los soldados lo llevaron hasta la casa, sin esperar respuesta, y Jamie iba ya colina abajo. Sí, me dio la impresión de que estaban muy nerviosos. Rebby se detuvo para desenredar la camisa de una zarza. Luego tuvo que darse prisa para alcanzar a su patrón. Creo que lo lamentaban.
Al menos eso fue lo que dijo el capitán, y dio un soberano de oro a la señora Jenny para Fergus. Ah, sí, comentó Jamie. ¡Qué generoso! No volvió a hablar hasta que llegaron a la casa. Habían acostado a Fergus con gran pompa en la habitación de los niños, en una cama junto a la ventana. Al entrar Jamie lo encontró con los ojos cerrados y las largas pestañas apoyadas suavemente sobre las mejillas flacas, desprovista de la animación. Habían acostado a Fergus con gran pompa en la habitación de los niños, en una cama junto a la ventana. Al entrar Jamie lo encontró con los ojos cerrados y las largas pestañas apoyadas suavemente sobre las mejillas flacas, desprovista de la animación habitual. Las muecas y las poses, su cara parecía diferente. La nariz, algo ganchuda, sobre la boca larga y movediza, le daba un aire un tanto aristocrático. Los huesos, que se endurecían bajo la piel, parecían anunciar que al perder el encanto juvenil, aquel rostro sería hermoso. Cuando Jamie avanzó hacia la cama, las pestañas oscuras se elevaron de inmediato. «Milord», dijo Fergus. Una débil sonrisa devolvió de inmediato a sus facciones el aspecto familiar. «¿Está usted seguro aquí?» «Por Dios, hijo, lo siento». Jamie se dejó caer de rodillas junto a la cama. Apenas soportaba mirar el delgado antebrazo que yacía sobre el edredón, con la frágil muñeca vendada que terminaba en nada, pero se obligó a estrecharle un hombro a modo de saludo y a frotarle el abundante pelo oscuro. «¿Duele mucho?» «No, milord», dijo Fergus. De pronto le cruzó las facciones un traicionero gesto de dolor. Sonrió avergonzado. «Bueno, no mucho. Y Madame ha sido muy generosa con el whisky». Había un vaso lleno en la mesita de noche, pero solo había bebido unas gotas. Fergus estaba acostumbrado al vino francés y en realidad no le gustaba demasiado el sabor del whisky. «Lo siento», repitió Jamie. No había otra cosa que decir, ni siquiera podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se apresuró a bajar la vista, sabiendo que Fergus se pondría nervioso si lo veía llorar. «Ah, milord, no se preocupe». En la voz de Fergus había algo de su antiguo deje travieso. «He tenido suerte». Jamie tragó saliva con dificultad antes de replicar. «Sí, porque estás vivo, gracias a Dios». «Oh, por más que eso, milord». Al levantar la cabeza, vio sonreír al muchacho, aunque seguía muy pálido. «¿No recuerda nuestro acuerdo, milord?» «¿Nuestro acuerdo?» «Sí, cuando me cogió a su servicio en París, me prometió que si era arrestado y ejecutado, haría usted decir misas por mi alma durante todo un año». La única mano revoloteó hacia la maltrecha medalla verdosa que le pendía del cuello. «San Dimas, santo patrono de los ladrones. Pero si perdí una mano o una oreja, estando a su servicio, te mantendría durante el resto de tu vida». Jamie no sabía si reír o llorar. Se contentó con dar una palmadita a la mano, que ahora yacía sobre el cobertor, muy quieta. «Lo recuerdo, sí, y puedes confiar en que cumpliré el trato». «Oh, siempre he confiado en usted, milord», le aseguró Fergus. Era obvio que se estaba fatigando. Las mejillas estaban aún más pálidas y el pelo negro caía hacia atrás, sobre la almohada. «Así que tengo suerte», murmuró. «Todavía sonriente de golpe, me he convertido en un caballero ocioso». Cuando salió de la habitación, Jenny lo estaba esperando. «Baja conmigo al hoyo del cura», le pidió cogiéndola por el codo. «Necesito hablar contigo y no quiero estar mucho tiempo a la vista». Ella lo siguió sin hacer comentarios. El vestíbulo trasero que separaba la cocina de la despensa. En las lajas del suelo había un gran panel de madera con agujeros que parecían cementado en el suelo de piedra. Teóricamente, servía para ventilar el sótano, al que se llegaba por una puerta exterior. En realidad, si alguna persona suspicaz decidía investigar aquel panel, era visible desde el depósito del sótano. Lo que no se veía era que los agujeros brindaban también aire y luz a un cuarto secreto construido detrás del depósito, al que se podía descender retirando el panel con su marco cementado y todo, para descubrir una breve escalerilla que conducía a la diminuta estancia. No tenía más de 1,5 metros por 1,5 metros de lado, y en ella no había más mobiliario que un rudimentario banco, una manta y una vacinilla.
El equipamiento de la estancia lo completaban una gran jarra de agua y una caja pequeña de galleta náutica. En realidad, la estancia había sido anexionada a la casa durante aquellos últimos años y por tanto no era un verdadero hoyo de cura, porque jamás había habitado allí ningún cura ni parecía muy probable que sucediera, pero sí que era un hoyo en definitiva. Allí solo cabían 2 personas, si se sentaban juntas en el único banco. Jamie se acomodó junto a su hermana en cuanto hubo reemplazado el panel y bajado la escalerilla. Permaneció inmóvil un segundo, luego tomó aliento. No aguanto más, dijo. Hablaba en voz tan baja que Jenny se vio obligada a inclinar la cabeza para oír, como el cura al recibir la confesión de un penitente. No puedo, tengo que irme. Se habían sentado tan juntos que podía sentir los movimientos de su pecho al respirar. Entonces ella le cogió de la mano, estrechándosela fuertemente con sus dedos pequeños y firmes. ¿Intentarás otra vez ir a Francia? Jamie había tratado de huir a Francia 2 veces, y los 2 intentos se habían visto frustrados por la estrecha vigilancia que los ingleses mantenían en todos los puertos. No había disfraz suficiente para un hombre de su estatura y su color de pelo. Negó con la cabeza. No, voy a dejar que me capturen. ¡Jamie! En su agitación, Jenny alzó la voz por un momento. Luego volvió a bajarla, respondiendo al apretón de advertencia de su hermano. No puedes hacer eso, Jamie, dijo más flojo. Por Dios, te ahorcarían. Él mantenía la cabeza gacha, como si estuviera pensando, pero la movió de lado a lado sin vacilar. No lo creo. Lanzó una rápida mirada a su hermana. Claire era vidente. Pensó que era tan buena explicación como cualquiera, aunque no fuese la verdad. Ella vio lo que sucedería en Culloden, lo sabía, y me dijo lo que pasaría después. Ah, murmuró Jenny suavemente, me lo imaginaba. Por eso me hizo plantar patatas y construir este lugar. Sí, estrechó la mano de su hermana antes de soltarla y se volvió en el estrecho asiento para mirarla. Me dijo que la corona pasaría algún tiempo persiguiendo a los traidores jacobitas, y así es, añadió irónico, pero que después de los primeros años ya no ejecutarían a los capturados, solo irían a prisión. Solo, repitió ella. Si quieres huir, Jamie, vete a los brezales, pero entregarte para ir a una cárcel inglesa, te ahorquen o no. Espera, la interrumpió, apoyándole una mano en el brazo. Todavía no te lo he dicho todo. No pienso presentarme ante los ingleses y rendirme sin más. Han puesto un buen precio a mi cabeza. No, sería una pena malgastarlo. ¿No te parece? Trató de imponer una sonrisa en su voz. Él, ya al percibirla, levantó de golpe la vista. Madre de Dios, susurró. ¿Quieres que alguien te traicione? Sí, aparentemente. Había decidido el plan en la soledad de la cueva, pero solo ahora parecía real. Tal vez Joe Fraser sea el más indicado. Jenny se frotó los labios con el puño. Él comprendió que había captado la idea de inmediato, con todas sus implicaciones. Pero aunque no te ahorquen en el acto, Jamie, susurró, es un riesgo infernal. Te podrían matar al capturarte. De pronto Jamie dejó caer los hombros empujados por el peso del sufrimiento y el cansancio. Por Dios, mujer, ¿crees que me importa? Hubo un largo silencio hasta que ella dijo: No, creo que no, y tampoco te lo puedo reprochar. Hizo una pausa para afirmar la voz, pero me importa a mí. Le acarició suavemente el pelo de la nuca con los dedos. Cuídate, ¿quieres grandísimo bobo? El panel de ventilación se oscureció y oyeron un ruido de pasos ligeros, probablemente una de las criadas rumbo a la despensa. Luego regresó la luz escasa y la cara de Jenny volvió a ser visible. Sí, murmuró él por fin, me cuidaré. Tardaron más de 2 meses en arreglarlo todo. Cuando al fin llegó la noticia era primavera. Él estaba sentado en una roca favorita cerca de la entrada de la cueva, contemplando las primeras estrellas.
Incluso en los peores tiempos, en el año siguiente a Culloden, había encontrado un instante de paz en aquel momento del día. Al esfumarse la luz diurna, era como si los objetos se iluminaran de forma difusa desde el interior, recortándose en el cielo o la tierra, perfectos y nítidos en todos sus detalles. Vio la silueta de una polilla invisible a la luz del sol, iluminada por el crepúsculo, con un triángulo de sombra más intensa que la destacaba sobre el tronco en que se ocultaba. En un segundo alzaría el vuelo. Oteó el valle, tratando de aguzar la vista hasta los pinos negros que bordeaban el lejano acantilado. Luego levantó los ojos en dirección a las estrellas. Identificó a Orión, cruzando majestuosa el horizonte, y también las Pléyades apenas visibles en el cielo oscurecido. Quizá fuera la última vez que viese el cielo durante algún tiempo, y estaba decidido a disfrutarlo. Pensó en la cárcel, en barrotes, cerraduras y sólidos muros, y recordó el fuerte William, la prisión de Wentworth, la Bastilla, muros de piedra de metro y medio de ancho que bloqueaban el paso del aire y de la luz, suciedad, hedor, hambre, sepultura. Alejó esos pensamientos de su mente, ya había elegido su camino y estaba complacido con la decisión, y sin embargo siguió mirando el cielo en busca de Tauro. No es la constelación más bonita, pero era la suya. Había nacido bajo el signo del Toro, y era terco y fuerte. Esperaba que lo bastante fuerte para hacer lo que pretendía. Entre los crecientes sonidos de la noche se oyó un silbido agudo. Podía haber sido el reclamo de un zarapito en el lago, pero reconoció la señal. Alguien venía por el sendero. Un amigo. Era Mary McNabb, que trabajaba como criada en Lallybroch desde la muerte de su esposo. Por lo general, quienes venían era su hijo Reby o Fergus, que le traían comida y noticias, pero ella también había subido algunas veces. Traía una cesta mejor provista que de costumbre, una perdiz asada fría, pan fresco, varias cebollas tiernas, un puñado de cerezas tempranas y una botella de cerveza. Después de examinar aquel don del cielo, Jamie levantó la vista con una sonrisa irónica. ¿Mi festín de despedida? Ella sintió en silencio. Era una mujer menuda, de pelo oscuro, veteado, de gris, arrugada por las dificultades de la vida. Aún así, mantenía la suavidad de sus ojos pardos y los labios llenos dulcemente curvados. Entonces cayó en la cuenta de que le estaba mirando fijamente la boca y apartó la vista hacia el cesto. «Caramba, quedaré tan harto que no podré moverme. Hasta un pastel. ¿Cómo os las habéis arreglado?» Ella se encogió de hombros. No era muy conversadora, y se hizo cargo del cesto para disponer la comida en la mesa. Una tabla de madera en equilibrio sobre unas piedras. Puso cubiertos para los dos. Eso no era nada fuera de lo común. Otras veces había cenado con él para contarle los chismes de la zona mientras comían. Aún así, siendo su última comida antes de abandonar Lallybroch, le sorprendió que ni su hermana ni los muchachos hubieran venido a compartirla. Quizá tuvieran alguna visita en la granja que les hubiese dificultado salir sin que nadie se diera cuenta. Con un gesto cortés le indicó que se sentara la primera. Luego ocupó su sitio, cruzando las piernas en el duro suelo de tierra. ¿Habéis hablado con Joe Fraser? ¿Dónde ha de ser?», preguntó mientras daba un mordisco a la perdiz. Ella le contó los detalles del plan. Traerían un caballo antes del alba para que él saliera del estrecho valle utilizando el desfiladero. Luego cruzaría el rocoso pie de las colinas para descender al valle del arroyo Fessihan, como si estuvieran volviendo a su casa. Los ingleses le saldrían al encuentro en algún punto entre Strudy y Scadale, quizá en Mid-Mines, que era buen lugar para una emboscada, pues la cañada se elevaba empinada a ambos lados, pero junto al río se abría un claro arbolado donde se podrían ocultar varios hombres. Después de comer, ella guardó pulcramente las cosas en el cesto, dejando lo suficiente para un pequeño desayuno antes de la partida. Contra lo que Jaime esperaba no se fue.
Sacó la ropa de cama de la grieta donde él la guardaba y la extendió en el suelo. Luego se arrodilló junto al jergón con las manos cruzadas en el regazo. Él se reclinó en la pared de la caverna, cruzado de brazos, y clavó una mirada de exasperación en aquella cabeza inclinada. «Con que así son las cosas, ¿no?», acusó. «¿De quién ha sido la idea? ¿Tuya o de mi hermana?». «¿Qué importancia tiene?», replicó ella muy compuesta. Tenía las manos calmas sobre el regazo y la melena oscura bien recogida dentro de una redecilla. Él negó con la cabeza y se agachó para ponerla en pie. «No, no importa, porque no va a ocurrir. Te agradezco la intención, pero...». Ella lo interrumpió con un beso. Sus labios eran tan tiernos como parecían. Jamie la sujetó con firmeza por ambas muñecas y la apartó. «No», dijo, «no es necesario y no quiero hacerlo». Tenía la incómoda sensación de que su cuerpo no estaba en absoluto de acuerdo con aquel comentario. Más incómodo aún lo ponía saber que sus pantalones, demasiado estrechos y gastados, hacían evidente la magnitud de aquel desacuerdo. Para quien quisiera mirar, yo miraría. La leve sonrisa de aquellos labios sugirió que estaba mirando. La hizo girar hacia la entrada y le dio un leve empujón. Ella respondió echándose hacia atrás, buscando los lazos de la falda. «No hagas eso», exclamó Jamie. «¿Cómo va usted a impedirlo?», preguntó Mary quitándose la prenda. La dobló con mimo sobre el único banquillo, posó sus estilizados dedos sobre los cordones de su corset. «Si no te vas, tendré que hacerlo yo», replicó decidido, y giró sobre sus talones. Cuando se dirigía hacia la entrada de la cueva, la oyó decir desde atrás: «Milord». Se detuvo, pero sin girarse. «No es correcto que me llames así. Lally Broch es suyo y lo será mientras usted viva. Si es usted el señor, así debo llamarle. No es mío. La finca pertenece al pequeño Jamie». «No es el pequeño Jamie quien hace lo que está usted haciendo», repliqué yo decidida, «y no ha sido su hermana quien me ha pedido que hiciera esto». «Dese la vuelta». Se giró de mala gana. Mary estaba descalza y en camisa, con el pelo suelto sobre los hombros. Estaba tan delgada como todos, pero tenía los pechos más grandes de los que había pensado, y los pezones se revelaban prominentes bajo la fina tela. La camisa estaba tan raída como sus otras prendas. Tenía el dobladillo y los hombros ajados, casi translúcida en algunos puntos. Él cerró los ojos. Sintió un leve contacto en el brazo y se obligó a permanecer inmóvil. «Sé muy bien lo que está usted pensando», dijo ella. «Vi a su señora y sé cómo eran las cosas entre ustedes dos. Yo nunca tuve eso», añadió en voz más baja, «con ninguno de los dos hombres que me desposaron. Pero sé distinguir el verdadero amor, y no es mi intención hacerle sentir que ha traicionado el suyo». El contacto ligero como una pluma pasó a su mejilla. Un pulgar endurecido por el trabajo siguió el surco entre la nariz y la boca. «Lo que quiero», continuó ella, «es darle algo diferente, algo inferior, tal vez, pero que le sea a usted útil, algo que le conserve íntegro. Su hermano y los niños no pueden dárselo, pero yo sí». Jamie oyó cómo tomaba aliento. El roce desapareció de su rostro. «Me ha dado usted mi hogar, mi vida y mi hijo. ¿Por qué no permitir que yo pueda darle a usted a cambio esta pequeñez?». Notó que las lágrimas asomaban a sus ojos. La ligera caricia se desplazó por su rostro. Le limpió la humedad de los ojos y atusó el desorden de su pelo. Levantó los brazos hacia adelante muy despacio. Ella se entregó a su abrazo con la misma pulcritud y sencillez con la que había puesto la mesa y preparado la cama. «Yo hace mucho tiempo que no lo hago», apuntó él súbitamente tímido. «Tampoco yo», dijo ella con una leve sonrisa, «pero ya recordaremos cómo se hace». Cuando soy tu cautivo. Fe en los documentos. Inverness, 25 de mayo de 1968. El sobre de Linklater llegó en el correo de la mañana. «¡Mira qué gordo es!», exclamó Brianna. «Ha enviado algo». La punta de su nariz estaba enrojecida por el entusiasmo. «Eso parece», reconoció Roger.
Aunque mantenía la serenidad exterior, vi latir el pulso en su cuello. Cogió el abultado sobre y lo sopesó con las manos. Luego rasgó la solapa sin miramientos y sacó un fajo de páginas fotocopiadas. La carta adjunta salió volando. La recogí del suelo y la leí en voz alta y trémula. Apreciado doctor Wakefield, he recibido su consulta sobre la ejecución de oficiales jacobistas por las tropas del duque de Cumberland tras la batalla de Culloden. La principal fuente que cito en el libro al que usted hace referencia es el diario privado de un tal Lord Melton, al mando de un regimiento de infantería a las órdenes de Cumberland, cuando se produjo la batalla de Culloden. Adjunto fotocopias de las páginas pertinentes de ese diario. Como usted verá, la historia del superviviente, un tal James Fraser, es extraña y conmovedora. Fraser no es un personaje histórico importante y no interesa para mi obra, pero a menudo he pensado en investigar algo más, con la esperanza de determinar qué suerte corrió al fin. Si usted descubriera que sobrevivió al viaje hacia su propia finca, le agradecería que me lo comunicara. Siempre he tenido la esperanza de que así fuera, aunque su situación, tal como la describe Melton, lo hace muy improbable. Lo saluda sinceramente Eric Linklater. El papel tembló entre mis manos y lo dejé sobre el escritorio con cuidado. Muy improbable, dijo Brianna poniéndose de puntillas para mirar sobre el hombro de Roger. ¡Ja! Él regresó a casa, eso lo sabemos. Creemos que así fue, corrigió Roger, pero lo hacía solo por cautela de erudito. Su sonrisa era tan amplia como la de Brianna. ¿Vais a tomar té o cacao antes del almuerzo? La cabeza morena y rizada de Fiona asomó por la puerta del estudio, interrumpiendo el entusiasmo. Tengo bizcochos de jengibre recién sacados del horno. El aroma a jengibre caliente se coló en el estudio junto a ella y flotó embriagador desde su delantal. Té, por favor, dijo Roger. Al mismo tiempo, Brianna decía, oh, cacao, perfecto. Fiona, muy ufana, empujó la mesa rodante en la que traía a la vez una tetera y una jarra de cacao junto con la fuente de bizcochos. Por mi parte, acepté una taza de té y me instalé en la poltrona con las páginas del diario de Melton. La fluida escritura dieciochesca era sorprendentemente clara a pesar de su léxico arcaico, y en pocos minutos me adentré en los confines de la granja de Lineage, imaginando el zumbido de las moscas, el trasiego de los cuerpos hacinados y el punzante hedor a sangre empapando la suciedad del suelo. Para satisfacer la deuda de honor de mi hermano, no pude menos que respetar la vida de Fraser. Por lo tanto, omití su nombre de la lista de traidores ejecutados en la granja y he dispuesto que se le transporte hasta su propia finca. No me siento del todo piadoso al obrar así, ni tampoco del todo culpable con respecto a mis obligaciones para con el duque, pues la situación de Fraser, que tiene una gran herida purulenta en la pierna, hace muy difícil que pueda sobrevivir al viaje hasta su casa. Aún así, el honor me impide actuar de otro modo. Reconozco que se me alegró el espíritu al ver que el hombre era retirado del sitio aún con vida, mientras yo dedicaba mi atención a la melancólica tarea de sepultar los cadáveres de sus camaradas. Me aflige la matanza que he visto en estos 2 últimos días. La entrada concluida sin más. Apoyé las páginas en mi rodilla, tragando saliva con dificultad. Una gran herida purulenta. Yo sabía mejor que Roger y Brianna lo grave que habría sido esa lesión sin antibióticos, sin un tratamiento médico adecuado, sin ni siquiera los vulgares emplastos de hierbas de que disponían por entonces los curanderos de las Highland. ¿Cuánto habría tardado en trasladarse de Culloden a Brockcharas, dando tumbos en un carro? 2 días, 3. ¿Cómo pudo sobrevivir en tal estado y desatendido durante tanto tiempo? Pero llegó. La voz de Brianna interrumpió mis pensamientos, respondiendo a una idea similar expresada por Roger. Hablaba con sencilla seguridad, como si hubiera presenciado todos los acontecimientos descritos en el diario de Melton y estuviera segura de su resultado. Llegó. Él era el gorro pardo. Estoy segura. ¿El gorro pardo? Fiona.
que chasqueaba la lengua al ver intacta mi taza de té, ya fría la miró con sorpresa por encima del hombro. ¿Has oído hablar del gorro pardo? ¿Tú sí? Roger miraba a su joven ama de llaves con aire atónito. Ella sintió, vaciando tranquilamente mi taza en el tieso de la aspidiestra para llenarlo otra vez con té recién hecho. Oh, sí, mi abuelita me contó muchas veces esa historia. Cuéntanosla. Brianna se inclinó hacia adelante muy atenta con el cacao entre las manos. Por favor, Fiona, ¿cómo es esa historia? La muchacha pareció algo sorprendida al convertirse súbitamente en el centro de tanta atención, pero se encogió de hombros bien dispuesta. Bueno, es solo la historia de un seguidor del príncipe Carlos. En la gran derrota de Culloden murieron muchos, pero unos cuantos escaparon. Un hombre huyó del campo de batalla y cruzó el río a nado para escapar, pero los ingleses lo persiguieron. En el camino entró en una iglesia donde estaban celebrando un oficio e imploró misericordia al sacerdote. Como el cura y la gente se compadecieron de él, el hombre se puso las vestiduras del ministro. Cuando irrumpieron los ingleses, momento después, él estaba en pie en el púlpito predicando su sermón con un charco entre los pies por el agua que le chorreaba de la barba y la ropa. Los ingleses supusieron que se habían equivocado y continuaron su camino. Así que el hombre escapó. Y en la iglesia todos dijeron que nunca habían escuchado un sermón tan bueno. Fiona rió con ganas mientras Brianna fruncía el ceño y Roger ponía cara de desconcierto. ¿Ese era el gorro pardo? Se extrañó. Yo creía que... Oh, no, no era ese. El gorro pardo fue otro de los hombres que escaparon de Culloden. Volvió a su propia finca, pero como los Sassenach estaban persiguiendo a los hombres en toda la Highland, pasó 7 años escondidos en una cueva. Al oír eso, Brianna se dejó caer contra el respaldo, lanzando un suspiro de alivio. ¡Qué emoción! Y sus arrendatarios lo llamaban gorro pardo para no traicionarlo pronunciando su nombre, murmuró. ¿Conoces la historia? Preguntó Fiona estupefacta. Así era. Sí. ¿Y tu abuela te contó lo que le sucedió después? La instó Roger. Oh, sí. Fiona abrió unos ojos como platos. Esa es la mejor parte. Resultó que después de Culloden hubo una terrible hambruna. La gente se moría de hambre en las cañadas. En pleno invierno los sacaban de sus casas, fusilaban a los hombres y prendían fuego sus cabañas. Los arrendatarios del gorro pardo se las arreglaron mejor que la mayoría, pero aún así llegó el día en que se acabó la comida y la panza les resonaba de la mañana a la noche. No había casa en el bosque ni cereales en los campos. Los bebés morían en brazos de su madre por falta de leche para alimentarlos. Al oír aquellas palabras me recorrió un escalofrío. Vi a los habitantes de Lallybroch, personas a las que yo había amado, demacradas por el frío y el hambre. No era solo espanto lo que me llenaba, sino también culpa. Yo me había encontrado a salvo, abrigada y bien alimentada en vez de compartir su destino. Los había abandonado, tal como Jamie quería. Miré a Brianna que inclinaba su roja cabeza absorta y la opresión de mi pecho cedió un poco. Ella también había pasado esos años a salvo, con abrigo, comida y amor, porque yo había hecho lo que Jamie quería. Así que el gorro pardo ideó un plan audaz, continuó Fiona. Su cara redonda brillaba por el dramatismo del relato. Dispuso que uno de sus arrendatarios se presentara a los ingleses y lo delatara. Habían puesto buen precio a su cabeza por haber sido un gran guerrero del príncipe Carlos. El arrendatario cobraría el oro de la recompensa y lo usaría para la gente de la finca, por supuesto, y a cambio informaría a los ingleses de dónde podrían apresar al gorro pardo. Al oír aquello mi mano se cerró en un espasmo y quebró la delicada asa de la taza. Apresarlo, grazné, ronca por la impresión. ¿Lo ahorcaron? Fiona parpadeó sorprendida. ¡Claro que no!, aseguró. Eso era lo que deseaban, según contaba mi abuela. Lo hicieron juzgar por traición, pero al final solo fue encarcelado, y el oro pasó a manos de sus arrendatarios que sobrevivieron a la hambruna. Concluyó alegremente, como si fuera un final feliz. Por Dios, susurró Roger. Dejó su taza con cuidado y se sentó con la mirada perdida en la nada. Encarcelado. Lo dice como si fuera una suerte, protestó Brianna, que tenía las comisuras de la boca tensa por la aflicción y los ojos algo encendidos.
Así es, confirmó Roger sin reparar en su malestar. No eran muchas las cárceles donde los ingleses encerraron a los jacobitas, y todas llevaban registros oficiales. ¿No os dais cuenta? Su mirada pasó del desconcierto de Fiona al ceño de Brianna. Luego se posó en mí con la esperanza de encontrar comprensión. Si fue encarcelado, puedo hallarlo. Se volvió hacia los estantes que cubrían 3 muros del estudio para dar cabida a la colección de objetos jacobitas del difunto reverendo Wakefield. Él está allí, apuntó con suavidad, en el registro de una prisión, en un documento. Es una prueba real. ¿No os dais cuenta? Se volvió otra vez hacia mí. Al ser encarcelado, volvió a formar parte de la historia escrita. Lo encontraremos en algún lugar. Y sabremos qué fue de él, susurró Brianna, cuando lo pusieron en libertad. Roger apretó los labios para no decir la alternativa que le saltaba a la mente, como había saltado a la mía. ¿O cuándo murió? Sí, en efecto, dijo cogiéndola de la mano. Sus ojos muy verdes e insondables se encontraron con los míos cuando lo pusieron en libertad. Una semana después, la fe de Roger en los documentos se mantenía incolume. No podía decirse lo mismo de la antigua mesa 18esca del estudio del difunto reverendo Wakefield, cuyas finas patas crujían de manera alarmante bajo su desacostumbrada carga. Por lo general, aquella mesa solo se usaba para acomodar una pequeña lámpara y una colección de los cachivaches más pequeños del reverendo, pero en ese momento se había aumentado su servicio porque las demás superficies horizontales del estudio ya estaban repletas de documentos, diarios, libros y abultados sobres de papel manila procedentes de sociedades de anticuarios, universidades y bibliotecas de investigación de toda Inglaterra, Escocia e Irlanda. Si pones una página más encima, todo se vendrá abajo, observó Claire, al ver que Roger estiraba despreocupadamente la mano con intención de lanzar otra carpeta sobre la pequeña mesa. Claro, cambió de dirección en pleno movimiento, buscando en vano otro sitio donde poner la carpeta, y por fin decidió depositarla en el suelo a sus pies. Acabo de terminar con Wedgwood, dijo Claire, señalando. Denme un minuto porque se va a apagar la copa. Ahí está. Acabo de terminar con Wedgwood, dijo Claire, señalando con el dedo del pie una precaria pila hecha en el suelo. Ya han llegado los registros de Berwick esta misma mañana, pero ¿dónde los he puesto? Roger echó una mirada confusa por la habitación que se parecía mucho al saqueo de la biblioteca de Alejandría un momento antes de que se encendiera la primera antorcha. Se frotó la frente en un esfuerzo por concentrarse, después de haber pasado una semana entera hojeando durante 10 horas diarias registros, manuscritos, cartas y diarios íntimos o públicos de gobernadores de prisión, en busca de algún rastro oficial de Jamie Fraser. Comenzaba a sentir que alguien le había pasado papel de lija por los ojos. Era azul, dijo por fin. Recuerdo claramente que era azul. Me los envió McAllister, un profesor de historia del Trinity College en Cambridge. Trinity usa grandes sobres de color azul claro con el escudo de armas en la parte delantera. Puede que Fiona lo haya visto. ¡Fiona! Se acercó a la puerta del estudio y gritó por el vestíbulo en dirección a la cocina. Pese a lo avanzado de la hora en la cocina, aún había luz. En el aire perduraba un reconfortante olor a cacao y a pastel de almendras recién horneado. Fiona jamás abandonaba su puesto mientras hubiera la menor posibilidad de que alguien necesitara sustento. Sí, su cabeza rizada asomó desde la cocina. El cacao ya está, le aseguró. Iba a sacar el pastel del horno. Roger le sonrió con profundo afecto. Fiona no sabía nada de historia y solo leía alguna revista femenina, pero nunca cuestionaba las actividades de su jefe. Desempolvaba tranquilamente los montones de libros y papeles sin preocuparse por lo que contuvieran. Gracias, Fiona, dijo él. Solo quería preguntarte si habías visto un sobre azul grande y gordo más o menos así.
indicó el tamaño con las manos. Llegó con el correo de la mañana, pero no sé dónde lo he dejado. En el cuarto de baño de arriba, respondió ella de inmediato. Hay un libro muy grande con letras de oro y la foto del príncipe Carlos en la portada. Y 3 cartas que acababa de abrir y también la factura del gas. No olvide pagarla, vence el día 14. Lo puse todo sobre la caldera para que no estorbase. Un claro ding emitido por el reloj del horno hizo que se retirara a toda prisa, ahogando una exclamación. Roger se dio media vuelta y subió las escaleras de 2 en 2 sonriendo, teniendo en cuenta sus demás intereses con esa memoria. Fiona habría podido ser toda una erudita. Por eso no era una mala asistente de investigación. Siempre que un documento en particular, un libro, se pudiera describir en base a su aspecto en lugar de por su título o su contenido, era muy probable que Fiona supiera exactamente dónde estaba. Oh, no se preocupe, le aseguró a Roger con despreocupación cuando él intentó disculparse por el desastre en el que estaba convirtiendo la casa. Parece que el reverendo sigue vivo con tanto papeleo esparcido por todas partes. Es como en los viejos tiempos, ¿no? Bajó con más lentitud trayendo el sobre azul en las manos y se preguntó qué habría pensado su difunto padre adoptivo de la búsqueda iniciada. Estaría metido en ella hasta las cejas sin duda alguna, murmuró para sus adentros. Rememoró una vivida imagen del reverendo, con la calva brillante bajo las anticuadas lámparas que colgaban del techo, trajinando entre el estudio y la cocina, donde la anciana señora Graham, la abuela de Fiona, alimentaba la estufa y satisfacía sus necesidades materiales durante sus ataques de erudición nocturna, tal como lo hacía ahora su nieta. Minutito agua. Perdón. Estaba pensativo al entrar en el estudio. En los viejos tiempos, cuando el hijo seguía generalmente la profesión del padre, lo hacía solo por conveniencia para mantener el negocio de la familia o existía alguna predisposición familiar para cierto tipo de trabajo. ¿Habría quien nacía predispuesto a ser herrero, comerciante o cocinero? De verdad se venía al mundo con ciertas inclinaciones y aptitudes, además de ciertas oportunidades. Era evidente que no se podía aplicar a todos. Siempre había quienes abandonaban sus hogares y se marchaban a deambular por el globo y a probar cosas completamente ajenas a sus círculos familiares. Si no fuera así, tal vez no existirían los inventores o los exploradores. Sin embargo, si parecía haber cierta afinidad por algunas carreras en según qué familias, incluso en esos agitados tiempos modernos en los que la educación estaba tan generalizada y viajar resultaba tan sencillo. Se dijo que en realidad en quien estaba pensando era en Brianna, observó Claire, que mantenía la cabeza de rizos castaños inclinada sobre el escritorio, y se descubrió preguntándose hasta qué punto la muchacha se parecía a ella y en qué proporción al oscuro escocés, guerrero agricultor, cortesano, señor feudal, que la había engendrado. Sus pensamientos continuaban por esos derroteros cuando 15 minutos después Claire cerró la última carpeta de su montón y se incorporó con un suspiro. ¿Qué estás pensando?, preguntó al tiempo que alargaba la mano hacia su taza. Nada importante, respondió Roger con una sonrisa. Saliendo de sus ensoñaciones, solo me preguntaba cómo llega la gente a ser lo que es. ¿Cómo llegaste a ser médico, por ejemplo? ¿Que cómo llegué a ser médico? Claire inhaló el vapor del cacao y tras decidir que estaba demasiado caliente, lo depositó de nuevo en el escritorio, entre libros, registros y hojas garabateadas. Le esbozó media sonrisa a Roger y se frotó las manos dispersando por su piel el calor que le había robado la taza. ¿Cómo llegaste tú a ser historiador? Más o menos honradamente, respondió él, sentándose en el sillón del reverendo. Señaló la acumulación de papeles y pequeños adornos que los rodeaba. Pasó la mano por un pequeño reloj de viaje dorado que descansaba sobre el escritorio, una elegante muestra de artesanía dieciochesca con unas campanas en miniatura que avisaban de las horas,
los cuartos y las medias. Me crié en medio de todo esto. Cuando apenas sabía leer, ya correteaba por las Highlands con mi padre buscando objetos arqueológicos. Supongo que continuar haciéndolo era lo natural. ¿Y tú? Ella se desperezó para aliviar los hombros, tras muchas horas de mantenerlos encorvados sobre el escritorio. Brianna, incapaz de permanecer despierta, se había acostado hacía una hora mientras Claire y Roger continuaban la búsqueda por los registros administrativos de las prisiones inglesas. Bueno, en mi caso hubo algo similar, dijo ella. No es que de pronto decidí dedicarme a la medicina. Un día me di cuenta de que había practicado la medicina durante mucho tiempo, de que ya no lo hacía y de que lo echaba de menos. Estiró las manos en el escritorio, flexionando los dedos largos y ágiles, con las uñas pulidas en forma de pulcros y brillantes óvalas. Hay una vieja canción de la Primera Guerra Mundial, musitó pensativa. Los viejos camaradas del tío Lamb la cantaban a veces cuando se quedaban hasta tarde y debían hasta emborracharse. Se decía algo así. ¿Cómo harás para retenerlos en la granja ahora que han visto París? Cantó el primer beso y se interrumpió con una sonrisa irónica. Yo había visto París, dijo con delicadeza. Apartó la vista de sus manos, alerta y presente, pero con rastro de nostalgia en los ojos, que clavó en Roger con la lucidez de la clarividencia. Y muchas cosas más. Caen y Amiens, Preston y Falkirk, el hospital de Saint-Agnes y el supuesto quirófano de Leoch. Había actuado como médico en todo sentido. Atendía partos, colocaba huesos fracturados, suturaba heridas, trataba fiebres. Se le apagó la voz y se encogió de hombros. Había muchísimas cosas que no sabía, desde luego, pero era consciente de que todavía me quedaba mucho por aprender, y por eso decidí estudiar medicina. Pero la diferencia no fue mucha, ¿sabes? Hundió un dedo en la crema batida que flotaba en su cacao y la lamió. Tengo un diploma de médico, pero ya lo era mucho antes de pisar la universidad. No puede haber sido tan fácil. Roger sopló su cacao, estudiándola con franco interés. Entonces no eran muchas las mujeres que estudiaban medicina. Ahora mismo no son tantas, y además tú tenías una familia. No puedo decir que fuese fácil en absoluto. Claire lo miró con aire burlón. Esperé a que Brianna comenzara la escuela, por supuesto, ya que pudiésemos pagar a alguien para que se encargara de cocinar y limpiar, pero... Se encogió de hombros con una sonrisa irónica. Pasé varios años sin dormir. Eso ayudó un poco. Y Frank también me ayudó, aunque parezca extraño. Roger probó su taza. Estaba todavía demasiado caliente para beberla. La sostuvo entre las manos y disfrutó del calor de la gruesa porcelana blanca calando en sus palmas. Aunque estuviera a principios de junio, las noches seguían siendo frías y era necesario poner la estufa. ¿De veras? Preguntó con curiosidad. Por lo que me has contado de él, no se me habría ocurrido que le gustara que estudiases medicina. No le gustaba. Ella apretó los labios, el gesto fue más expresivo que las palabras. Hablaba de discusiones, conversaciones abandonadas a la mitad, una terca oposición y una disimulada obstrucción más que de una abierta desaprobación. «Qué cara tan expresiva», pensó él mientras la observaba. De pronto se preguntó si la suya sería igualmente fácil de interpretar. La idea lo turbó tanto que sumergió la cara en el tazón para beber el cacao a grandes tragos, aunque todavía estaba muy caliente. Al emerger de la taza vio que Claire lo observaba, algo sardónica. «¿Por qué?», preguntó rápidamente para distraerla. «¿Qué lo hizo cambiar de actitud?» «Brie», dijo ella. Su rostro se ablandó como le ocurría siempre ante la mención de su hija. Para Frank, lo único que tenía verdadera importancia era Brie. Tal como terminaba de decir, había esperado que Brianna iniciara la escuela para inscribirme en la carrera de medicina, pero aún así quedaban grandes vacíos entre sus horarios y los míos, que llenamos de cualquier manera con una serie de empleadas domésticas y niñeras más o menos competentes, algunas más, la mayoría de ellas menos. Mi mente volvió al horrible día en que recibí una llamada en el hospital para informarme de que Brianna estaba herida.
Salí corriendo, sin detenerme siquiera para quitarme el delantal verde de cirugía, y volé a casa saltándome todos los límites de velocidad. Al llegar me encontré con un coche patrulla y una ambulancia que iluminaban la noche con palpitaciones rojas y azules. En la calle, frente a la entrada, se agolpaba un puñado de vecinos interesados. Más tarde dilucidamos lo que había sucedido. La última niñera temporal, fastidiada porque yo había vuelto a retrasarme, se había puesto el abrigo cuando llegó su hora de marchar y se había ido abandonando a Brianna, que solo tenía 7 años. Con instrucciones de esperar a mami, ella lo hizo obedientemente durante 1 hora aproximadamente, pero al oscurecer le dio miedo estar sola en casa, entonces decidió ir a buscarme. Cuando cruzaba una de las calles transitadas de las proximidades, un coche que doblaba la esquina la atropelló. Gracias a Dios no estaba malherida. El coche circulaba despacio y la experiencia no le dejó más que magulladuras y el susto. No estaba tan asustada como yo, en realidad, ni tenía tantas magulladuras como las que sentí al verla tendida en el sofá de la sala, con lágrimas en las mejillas diciendo: «Mami, ¿dónde estabas? No podía encontrarte». Necesité de toda mi compostura profesional para reconfortarla, examinarla de arriba abajo, atender nuevamente sus cortes y rozaduras y dar las gracias a quienes la habían ayudado, que me miraban con aire acusador, o eso me parecía. Después la llevé a la cama, con el osito del felpa apretado entre los brazos, y me senté ante la mesa de la cocina para llorar. Frank me dio unas palmaditas torpes, murmurando algo, pero al fin renunció, y con una actitud más práctica fue a preparar el té. «Estoy decidida», dije cuando él puso frente a mí la taza humeante. Hablaba con voz opaca. Sentía la cabeza pesada y brumosa. «Voy a renunciar. Mañana mismo». «¿Renunciar?». La voz de Frank sonó aguda por la estupefacción. «¿A los estudios? ¿Por qué?». «Ya no aguanto más». Nunca añadía crema ni azúcar al té. En aquel momento le eché ambas cosas. Mientras lo removía observé la espuma que se arremolinaba en la taza. No soporto dejar a Bri sin saber si está bien atendida y sabiendo que no es feliz. Bien sabes que no le ha gustado ninguna de las niñeras que hemos probado. Sí, lo sé. Se sentó frente a mí revolviendo su propia taza. Después de un buen rato dijo: «Pero no creo que debas renunciar». Era lo último que esperaba. Había supuesto que él recibiría mi decisión con un aplauso de alivio. Lo miré atónita y me volví a sonar la nariz con el pañuelo enrollado que llevaba en el bolsillo. «¿No?». «Ah, Claire». Hablaba con impaciencia, pero también con un tinte de afecto. «Desde un principio has sabido lo que eres. ¿Tienes idea de lo raro que es eso?». «No». Me limpié la nariz con el pañuelo de papel hecho jirones, dándome pequeños golpecitos para evitar que se rompiera. Frank se reclinó en la silla y me miró mientras meneaba la cabeza. «No, supongo que no», dijo. Cayó un momento con la vista fija en las manos cruzadas. Tenía los dedos largos y finos, suaves y sin vello, como de mujer, manos elegantes hechas para los gestos desenvueltos y el énfasis del discurso. Las extendió sobre la mesa y se las miró como si no las hubiera visto nunca. «Yo no lo tengo», dijo al fin en voz baja. «Soy bueno en lo mío. Sí, para enseñar, para escribir, estupendo a veces, y me gusta. Disfruto con lo que hago. Pero el hecho es que...». Vaciló mirándome de frente con sus sinceros ojos color avellana. «Podría dedicarme a otra cosa y ser igualmente bueno. Me gustaría tanto o tan poco como esto. No tengo esa absoluta convicción de que en la vida hay algo para lo que estoy destinado. Tú sí. Y esto es bueno». Me dolía la nariz y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Él sonrió. «Es muy incómodo, Claire, para ti, para mí y para Brianna, para los tres, pero no sabes cómo te envidio a veces». Alargó una mano. Después de una breve vacilación le entregué la mía. Tener esa pasión por algo, una leve mueca le estiró la comisura de la boca, o por alguien, es maravilloso, Claire, y muy raro. Me estrechó la mano suavemente y la soltó. Luego sacó un libro del estante que había junto a la mesa. Era uno de sus textos de referencia. Patriotas de Woodhill, una serie de biografía de los padres fundadores de Norteamérica. Posó la mano sobre la cubierta del libro con suavidad, como si temiera alterar el descanso de las vidas dormidas sepultadas en él. Esta gente era así, de la que se interesa tanto como para arriesgarlo todo, tanto como
para cambiar y hacer cosas. La mayoría no es así, ¿sabes? No es que no le importe, sino que no les importa tanto. Me cogió la mano otra vez y recorrió con un dedo las líneas de la palma, haciéndome cosquillas al deslizar el dedo por mi piel. ¿Estará aquí?, dijo sonriendo un poco. Hay gente destinada a un sino grandioso o a hacer grandes cosas, o es que nacen con esa gran pasión. Y si se encuentran en las circunstancias adecuadas, las cosas pasan. Es lo que te preguntas cuando estudias historia. Pero no hay modo de saberlo de veras. Solo sabemos lo que lograron. Sus ojos adquirieron una clara nota de advertencia y un golpecito a la cubierta del libro. Pero esta gente, Claire, pagó su precio. Lo sé, me sentía como si viera la escena desde lejos. Lo veía todo con claridad en mi mente. Frank, apuesto, esbelto y algo fatigado, con bellas canas en las sienes. Yo con mi sucio delantal de cirugía, el pelo lacio y la pechera arrugada por las lágrimas de Brianna. Pasamos un rato en silencio. Mi mano seguía descansando en la de Frank. Vi las líneas y los valles misteriosos, claros como un mapa de carreteras. ¿Pero a qué destino desconocido llevaban aquellos caminos? Años antes, una anciana dama escocesa me había leído la mano. Se llamaba Graham y era la abuela de Fiona. Las líneas de la palma cambiaban a medida que tú cambias, había dicho. Con que hayas nacido no importa tanto como lo que hagas de ti misma. ¿Y qué había hecho de mí misma? ¿Qué estaba haciendo? Un desastre. No era buena madre, ni buena esposa, ni buen médico. Un desastre. Hubo un tiempo en que me sentí completa. Me sentí capaz de amar a un hombre, darle un hijo y curar a los enfermos. Y sabía que todo eso era una parte natural de mí, y no los complejos y problemáticos fragmentos en los que se había desintegrado mi vida. Pero eso había quedado en el pasado. El hombre al que amé fue Jamie, y durante un tiempo formé parte de algo más grande que yo misma. Yo me ocuparé de Bree. En aquel momento estaba tan hundida en mis pensamientos angustiosos que no oí las palabras de Frank. Lo miré con aire estúpido. ¿Qué has dicho? He dicho, repitió con paciencia, que yo me ocuparé de Bree. Cuando salga de la escuela puede venir a la universidad y jugar en mi despacho hasta que yo haya terminado. Me froté la nariz. ¿No decías que el personal hacía mal en llevar a sus hijos al trabajo? Él criticaba mucho a la señora Clancy, una de las secretarias, por haber llevado a su nieto a la oficina durante el mes en que la madre estuvo enferma. Se encogió de hombros con aire incómodo. Bueno, las circunstancias lo cambian todo, y no creo que Brianna corra por los pasillos chillando y volcando los tinteros como hacía Bart Clancy. Yo no pondría la mano en el fuego, apunté irónica. Pero lo harías. En la boca de mi estómago oprimido comenzaba a crecer una pequeña sensación, un cauteloso, incrédulo alivio. Si bien no podía confiar en que Frank me fuera fiel, de sobra sabía que no lo era, podía confiarle tranquilamente a Bree. De pronto, la preocupación desapareció. Ya no tendría que salir corriendo del hospital para volver a casa aterrorizada por llegar tarde y temiendo la idea de encontrarme Brianna enfurruñada en su habitación porque no le gustaba la niñera. La niña amaba a Frank, estaría en la gloria ante las perspectivas de ir todos los días a su despacho. ¿Por qué?, pregunté sin rodea. ¿Nunca te has entusiasmado de la idea de que yo fuera médico? No, dijo pensativo, no es eso, pero creo que no hay manera de impedírtelo. Tal vez lo mejor sea ayudar para que Brianna no resulte perjudicada. Sus facciones se endurecieron y me volvió la espalda. Sí, él creía tener un signo, algo que estuviera destinado a hacer. Ese signo era Brianna, dijo Claire removiendo pensativamente su cacao. ¿Por qué te interesa, Roger?, quiso saber de repente. ¿Por qué me lo preguntas? Él tardó un momento en responder mientras sorbía despacio su cacao. Estaba espeso y concentrado, con nata fresca y un poco de azúcar moreno. Al echar la primera mirada a Brianna, Fiona, siempre realista, había abandonado cualquier esperanza de llevar a Roger al altar por el camino del estómago. Pero Fiona era cocinera como Claire era médico, había nacido con esa habilidad y tenía que utilizarla. Porque soy historiador, supongo, respondió al fin mirándola por encima de la taza. Necesito saber qué hizo la gente y por qué. ¿Y crees que yo puedo decírtelo? Claire lo miró con intención. O que lo sé, siquiera. Él asintió con la cabeza. Sabes más que la mayoría. Las fuentes que usamos los historiadores no suelen tener
tu perspectiva, terminó con una amplia sonrisa. La tensión se alivió súbitamente. Ella recogió su taza riendo. Digámoslo así, dijo. Además, prosiguió observándola con atención, eres franca, no creo que pudieras mentir ni aunque lo intentaras. Ella lo miró con aspereza y soltó una risa breve y seca. Todo el mundo puede mentir, joven Roger, si tiene una buena causa, hasta yo, solo que es más difícil para quienes vivimos entre paredes de cristal. Tenemos que idear las mentiras con antelación. Claire inclinó la cabeza hacia los papeles que tenía ante sí y empezó a pasar las páginas muy despacio, una a una. Aquellas páginas contenían listas de nombres, listas de prisioneros, copiados de los registros de las cárceles británicas. La mala gestión de algunas de esas prisiones complicaba un poco la tarea. Algunos alcaldes no hicieron ninguna lista oficial de reclusos e incluso apuntaron sus nombres de cualquier manera en sus diarios, entre otras anotaciones sobre los gastos diarios y el mantenimiento sin hacer ninguna distinción entre la muerte de su prisionero y el sacrificio de 2 bueyes para salar su carne. Roger pensó que Claire había abandonado la conversación, pero un momento después ella volvió a levantar la vista. Tienes toda la razón, reconoció. Soy franca, por abandono más que nada. Para mí es difícil no decir lo que pienso. Imagino que te has dado cuenta porque eres igual. ¿Yo? Roger se sintió absurdamente complacido, como si alguien le hubiera dado un regalo inesperado. Claire asintió con una leve sonrisa en los labios mientras lo miraba. Oh, sí, es inconfundible, ¿sabes? No hay muchos así, capaces de decirte la verdad sobre sí mismo y sobre todo lo demás sin tapujos. Solo he conocido a 3, creo 4. Ahora, corrigió, ensanchando la sonrisa para gozo de Roger. Uno era Jamie, por supuesto. Sus largos dedos descansaron sobre el montón de papeles, casi acariciándolos. El maestro Raymond, el boticario que conocí en París, y un amigo que hice mientras estudiaba en medicina, Joe Abernathy. Y ahora tú, me parece. Inclinó la taza para beber el resto del rico líquido pardo, luego miró directamente a Roger. Pero Frank tenía razón, en cierto sentido. No necesariamente es más fácil si sabes para qué fuiste creado, pero al menos no malgastas tiempos en cuestionamientos o dudas. Si eres sincero. Bueno, eso tampoco es necesariamente fácil, aunque supongo que si eres sincero contigo mismo y sabes lo que eres, tienes menos probabilidades de pensar que has desperdiciado la vida haciendo lo que no te correspondía. Dejó a un lado el montón de papeles para acercar otro, una serie de carpetas con el característico logotipo del Museo Británico en las tapas. Jamie era así, dijo con suavidad para sí misma. No era de los que dan la espalda a algo que considerase su deber, peligroso no, y creo que no se sintió desperdiciado cualquiera fuese su final. Se quedó en silencio, absorta en los arácnidos trazos de algún escribiente muerto mucho tiempo atrás. Buscaba alguna anotación capaz de revelarle dónde había estado Jamie Fraser, si había malgastado la vida en la celda de una prisión o terminado en una mazmorra solitaria. El reloj que había sobre el escritorio de las 12. Sus campanadas eran sorprendentemente intensas y melodiosas para tratarse de un artefacto tan pequeño. Sonó el cuarto y después la media interrumpiendo el monótono crujido de las páginas. Roger dejó las delgadas hojas que había estado pasando y bostezó con ganas sin molestarse en taparse la boca. Estoy tan cansado que veo doble, dijo. ¿Quieres que sigamos por la mañana? Claire tardó un momento en responder. Estaba observando las brillantes barras de la estufa eléctrica con una mirada distante en el rostro. Roger repitió la pregunta y ella volvió levemente de donde fuera que se hubiera marchado. No. Cogió otra carpeta y le sonrió. En sus ojos aún pendía la expresión de distancia. Vi a dormir, Roger. Buscaré un poco más. Cuando al fin lo encontré, estuve a punto de pasarlo por alto. En vez de leer los nombres con atención, me limitaba a buscar en las páginas la letra J. John, Joseph, Zach, James. Había James Edward, James Alan, James Walter, ad infinitum. Y de pronto apareció allí, en letra pequeña y exacta, James Mackenzie Fraser de Brock Tuarak. Deposité con cuidado la página en la mesa, cerré los ojos un instante para despejarlos y luego volví a mirar. Allí estaba todavía, Jamie. Dije en voz alta. El corazón me palpitaba con fuerza en el pecho. Jamie, repetí más bajo. Eran casi las 3 de la mañana. Todos dormían, pero la casa, como suele ocurrir
con las casas antiguas continuaba despierta a mi alrededor, crujiendo, suspirando y haciéndome compañía. No sentí el deseo de correr a despertar a Brianna ni a Roger para darles la noticia. Quería reservármela un rato, como si estuviera sola allí, en el cuarto iluminado por la lámpara, con Jamie en persona. Seguí con el dedo la línea de tinta. La persona que había escrito aquella línea había visto a Jamie. Tal vez la había escrito teniéndolo ante sí. La fecha que figuraba en el encabezado de la página era 16 de mayo de 1753, más o menos por esta época del año. Podía imaginar la textura del aire refrescante y gélida, con el caprichoso sol de la primavera brillando sobre sus hombros y proyectando chispas en su pelo. ¿Cómo llevaría el pelo por aquel entonces? ¿Corto o largo? A Jamie le gustaba llevarlo largo, trenzado o recogido en una cola. Recordaba muy bien el gesto despreocupado con el que se lo apartaba del cuello para refrescarse cuando alguna tarea lo tenía demasiado acalorado. No debía de llevar el kilt, prohibieron el uso de todos los tartanes después de Culloden. Entonces lo más probable es que llevara pantalones y una camisa de lino. Yo le hice esas camisas, aún recordaba la suavidad de la tela y la ondulada longitud de los 3 metros que utilicé para hacer una sola de aquellas prendas, cuyas largas colas y mangas permitían a los hombres escoceses quitarse el tartán y dormir o pelear con la camisa como única vestimenta. Podría imaginarme sus anchos hombros bajo la tela rugosa, la calidez de su piel a través de ella y sus manos tocadas por el hedor de la primavera escocesa. No era la primera vez que lo encarcelaban. ¿Cuál había sido su aspecto al enfrentarse al empleado de la prisión inglesa, sabiendo demasiado bien lo que le esperaba? Ceñudo como el demonio, pensé, probablemente mirando por encima de su nariz larga y recta, con ojos tan fríos, tan azules, oscuros y formidables como las aguas del lago Ness. Abrí los míos y me di cuenta de que estaba sentada en el filo de la silla con la carpeta de hojas fotocopiadas pegadas al pecho con fuerza, atrapada en el recuerdo. Ni siquiera había visto cuál era la prisión de la que provenían esos registros. Los ingleses utilizaron con regularidad un buen número de enormes prisiones durante el siglo XVIII y algunas más pequeñas. Volví la carpeta despacio. ¿Sería Berwick, cerca de la frontera, la célebre Talbot de Edimburgo, o quizá alguna de las cárceles del sur, al castillo de Leeds o incluso la torre de Londres? Arsmuir, decía la tarjeta pulcramente pegada a la carpeta. Arsmuir, dije sin entender. ¿Y dónde diablos queda eso? Y aquí creo que terminamos.